amigos, ¿cómo les va? Hoy vamos a dedicar el programa a destacar el paso de los integrantes del 21º Congreso Internacional de la Raza Limousin por el establecimiento de los Robles de la familia Lucchesi en el partido de Castelli, provincia de Buenos Aires. Bueno, el gusto de conversar con el señor Carlos Odriozola, presidente del Congreso Limousin en la Argentina, y con un conocido de mucho tiempo de Videocampo, y también forma parte de la comisión, ¿no?, de organizadora de este congreso, el ingeniero Luciano Castrillón, a quien le debo agradecer además la invitación que hizo que yo estuviera presente hoy acá. Bueno, un gusto, señor, y felicitarlo por lo menos por este comienzo que es muy auspicioso del Congreso. Bueno, muchísimas gracias, es un gusto tenerlos acá. No me tienen que felicitar a mí por el Congreso. Realmente fue todo un equipo de trabajo que es un orgullo haberlo podido dirigir, no, compartir en realidad con ellos, que hicieron que esto sea posible, ¿no? Realmente hay una cantidad de ítems que uno ni imagina cuando empieza a hacer esto, que después van a ocurrir. Y bueno, pero todos se pudieron resolver. Notable la concurrencia, con delegaciones de muchísimos países. Y acá están representados 17 países, más o menos, 17 o 18 países. Todavía faltan los uruguayos que van a juntarse en algunos campos más. Con 140 más 11 franceses, se llevan 150, 160 extranjeros en este momento. Debe ser uno de los congresos más numerosos del Limousin que ha habido en los últimos años. Así que contentísimos, esperando que de aquí en más nos mejore más el tiempo para poder mostrar todo lo que tenemos para mostrarles. El tiempo los ha castigado un poco con respecto a la presentación de otros establecimientos en la cuenca del Salado. Sí, tal cual, Juan Carlos. La idea era arrancar hoy a la mañana en el campo de las Taperas, en Lezama, a donde iban a haber mucha vaca de cría, porque teníamos armado el Congreso de forma tal de arrancar de cero la cadena. Primero haber algunos campos de cría, después invernada, el mercado de Liniers, algunos feedlots. Y bueno, lamentablemente el acceso al campo estaba imposible, así que hubo que suspenderlo, sino que se hizo una visita un poco más larga en este campo, y a toda la gente que estaba concurriendo en el Congreso pudo por lo menos apreciar con más tiempo toda la hacienda de este campo. ¿Cuánto de importante es para la Argentina este Congreso? Para la Argentina es importante, para el Limousin es importantísimo.
queso este lleva por lema productividad y eficiencia. Y siempre digo que hasta ahora, hasta hace unos años atrás, en Argentina nosotros calculábamos qué le dábamos de comer a los animales un poco a ojímetro. Decíamos, esta pastura ahí tiene tantas raciones, tanta materia seca, y bueno, vamos a ponerle tanto. Hoy por hoy que cada día más se avanza en la entrega de la comida directamente al animal, ya sea como suplementación o como feedlot final, la eficiencia de conversión de ese alimento es enorme, es fundamental. Entonces, cada peso que gastamos en cada grano que le damos a ese animal pasa a ser parte del negocio que nos pone o nos saca del negocio. Entonces creo que si a eso le agregamos una raza como el Limousin, que es por lejos la que mejor eficiencia tiene de transformación de esa materia seca en proteína, pasa a ser importantísimo que toda la Argentina lo conozca. No digo para que todos los dedos sean Limousin en Argentina, pero que usen esta herramienta como cruzamiento para lograr mejor eficiencia. Y así lograremos los kilos de carne que necesitamos para abastecer la mesa de los argentinos, la mesa de exportación, todas las mesas que quieran poner adelante por el crecimiento de producción que vamos a tener. A propósito, ¿cómo estamos rankeados desde el punto de vista productivo con la raza Limousin? A nivel país, yo creo que estamos en el quinto lugar en cuanto a cantidad de volumen de hacienda respecto a Angus, Hereford, Brangus y Bradford. Creo que inmediatamente después de ellos estamos nosotros, pero con todo el crecimiento por delante para desarrollar. Por eso que este congreso es importantísimo para nuestra raza, para darnos a conocer, no solamente afuera con todos los que nos están acompañando, sino fundamentalmente adentro, para que esto que hacen ustedes, que es de alguna manera que nos escuchen otros productores argentinos, sea cada vez más grande esta cadena de conocimiento y empiezan a usar esta herramienta, porque es una herramienta que está para usarse. No hay diferencia de plata entre usar una cosa u otra, entonces hay que usar la mejor herramienta que nos genera mayor eficiencia. Y a nivel internacional, ¿en qué puesto del ranking estamos? A nivel internacional no estamos mal, yo creo, en cuanto a volumen y cantidad de animales. Lógicamente la producción argentina es extensiva. Acá hay muchos visitantes de Europa donde la producción es muy intensiva en galpones directamente, donde cada productor por ahí tiene 15, 20 vacas solamente, con subsidios es otra cosa, o sea, casi que no tendría nada que ver. Que te haga una sola acotación, en China es la tercera raza y China tiene muchos millones de cabezas. Y es la tercera raza del Limousin, ingresó también allá por los años 70, con lo cual es una raza que en el mundo viene creciendo mucho y creo que
que en Argentina, en la medida que cada vez se hacen más intensivos los sistemas de producción, es la gran beta que tiene esta raza. Un novillo a campo limusín históricamente no estaba muy bien visto porque en pasto no se engrasaba lo que el productor quería y demás, pero en la medida que empezamos a ingresar, a agregar a las dietas energía, granos y demás, es donde el limusín realmente tiene su potencial. Así que un poco, como decía Carlos, para los extranjeros que vinieron, es primero mostrarles la Argentina, que es un orgullo para nosotros, y como segunda cosa mostrarles la raza. Internamente difundir la ganadería y la raza, que creo que hay mucha gente que la conoce de oído, pero hay mucho por difundir. Y esa es nuestra misión. Bueno, A nivel mundial, también para agregar a lo que decía Luciano, por supuesto que el limusín está crecida en muchísimos lugares del mundo. En Estados Unidos es la tercera raza también, porque suman Hereford y Paul Hereford, si no sería la segunda. Yo he ido a concentraciones a shows tipo la rural de acá, donde el limusín es la segunda bien puesta. En Inglaterra, de donde vienen los animales británicos que pueblan nuestra pampa, hoy también está en la mejor posición, en la primera raza en inseminación artificial en toda Inglaterra, en todas las islas británicas. O sea que es una raza que está creciendo muchísimo a nivel mundial. yo le agradezco, bueno, reitero el agradecimiento por la invitación que nos ha permitido vivir esta muy buena jornada aquí en Los Robles, y bueno, los dejo que sigan disfrutando de este congreso y de las muchas cosas que seguramente tendrán que atender. Muchísimas gracias por la difusión y esperamos que todos los productores argentinos puedan usar esta herramienta. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar. Primer contacto que van a tener con los limusines argentinos, no en este establecimiento. Indudablemente, siempre en el canal rural hemos visto mucho sobre la ganadería argentina, en la cual la veo con mucha frecuencia, porque es el único medio que tenemos en nuestro país. Pero disfrutamos y vemos la agricultura de este país, es muy bello. Por supuesto, usted es criador de esta raza en su país. Indudablemente, sí, mi primer vaca nació en 1989, ya podemos decir que es del siglo pasado. Tenemos un acto, podemos decir, importante, tenemos más de 200 hembras de cría en Colombia, en el acto que yo represento. Pedigrí puro.
pedigrí puro genética francesa y asistido por la Asociación Francesa y con sus técnicos, genética de punta. ¿Cómo anda la adaptación al clima de Colombia? Bueno, la verdad es que adaptación nunca se va a dar en una raza europea, pero sí se va a desar y ha pegado muy bien, tanto es que en los 25 años que llevamos, el ganado se comporta perfectamente bien. Con las buenas características del limusín, seguramente habrá buena rentabilidad también. Indudablemente esa es la parte importante de cualquier actividad, la parte económica para que sea autosostenible. José, un gusto de tenerlo aquí en Argentina y lo dejamos que siga disfrutando de todo esto. Muchas gracias, Argentina, delicioso, todo muy bueno, su gente, sus tierras, sus ganados, hasta el clima, la lluvia también es buena. Gracias a usted.